Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. El objetivo es ayudarte a crecer en tu relación con Dios por medio del estudio de la Biblia. Así que de lunes a viernes estudiamos una parte de la Biblia, un libro a la vez. Ahora estamos en Primera de Corintios y este audio es como conversar con un amigo sobre lo estudiado para complementar lo que tú ya viste. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Corintios 5 al 7. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Si te queda alguna duda, tenés un link ahí en el mensajito que envié en el grupo de WhatsApp para poder dejarla y el fin de semana estaré respondiendo cualquier pregunta. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder tener este espacio para conocerte más, para acercarnos más a ti. Señor, hoy es un tema muy importante, como todos, pero este tema muchas veces nos toca de forma íntima y nos deja vulnerables. El tema de la pureza sexual. Tú conoces, Señor, ese pecado que nos está esclavizando. ¿Hace cuánto tiempo intentamos ser libres? ¿Hace cuánto tiempo intentamos dejarlo de lado? Pero lágrima tras lágrima seguimos cayendo una y otra vez, Señor. Pero queremos ser libres. Ayúdanos a comprender en primer lugar qué significa la pureza. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad para nosotros, pero sobre todas las cosas, danos la seguridad de que en ti hay libertad. Guíanos, Señor, en este estudio, por favor, y que sea de transformación y no solo de información. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tienes mucha sed y te ofrecen un vaso de, no sé, agua fría, ¿lo agradeces? Claro. Pero, ¿qué pasaría si te advierten que ese agua es casi pura? Que solamente contiene un 1% de agua de la alcantarilla, agua de la calle, agua que alguien tiró porque la había utilizado en cualquier otra cosa. Te pregunto, ¿la beberías o preferirías esperar hasta encontrar otra alternativa? Definitivamente la pureza tiene su valor. Algo puro es exclusivo y no ha sido alterado en ninguna medida porque está libre de mezclas. Encontrar pureza en el ser humano, vamos a ser sinceros, hoy en día es escaso. De hecho, ni siquiera parece ser valorado. Las personas que negocian sus estándares morales son bien vistas. Es más, se promueve, se las cataloga como inteligentes o avanzadas. Esto es fruto de nuestra sociedad posmoderna, donde las personas tratan de estar de acuerdo con todos y evitar ser radicales, ¿no? Como dicen algunos, tampoco hay que exagerar. Como cristianos viviendo en esta sociedad, el llamado a la pureza es imprescindible, es innegociable, ya que muestra el carácter del Dios al que pertenecemos. En la Biblia, la palabra pureza, ojo, no tiene que ver únicamente con no perder la virginidad, guardarse hasta el matrimonio, como cuando pregunté en Instagram, por ahí muchos fueron allí poniendo la caja de preguntas, ¿no? Porque a veces pensamos que es eso solamente, ¿no? Pero la pureza está relacionada con la santidad. Dios espera que vivamos en santidad, con corazones puros, y esto incluye toda nuestra vida, no solamente el aspecto sexual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. O sea, fíjate cuál es la razón de la santidad que lleva a la pureza, reflejar el carácter del Dios al que pertenecemos. El llamado es muy claro también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Sin lugar a dudas, ser santos implica pureza. Esto es un mandato y no una sugerencia. Ahora, dentro de la pureza, sí, está el área sexual, que es señalada de manera específica como una zona roja, ¿no? Una zona de riesgo que altera nuestra vida de santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Está claro aquí, si queremos vivir vidas puras que reflejen la santidad de Dios, necesitamos cuidar nuestra vida sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un regalo de Dios. Pero, al mismo tiempo, Él nos dio límites para que nuestra libertad no se transforme en libertinaje. Claro, como es un regalo, yo hago lo que quiero, como quiero, total, me estoy expresando, soy mi ser auténtico, ¿no? Pero, hey,
Estos límites que Dios pone no es porque, es un Dios aburrido, retrógrado, dinosaurio, que ya no sabe que el tiempo pasó, que la Biblia está desactualizada, no quiere que la pasemos bien, no. Estos límites son para nuestro bien, ya que son límites que nos permiten asegurarnos de que estamos dentro de las condiciones óptimas para que disfrutemos dicho regalo sin dañarnos ni a nosotros mismos ni a otros. La pureza sexual lo que implica es no alterar el diseño sexual de Dios, ni en su forma ni en su uso. La pureza sexual, y esto creo que es importante que entiendas, no se trata solamente de hacer o no hacer algo. No es una lista de qué cosas sí se puede, qué cosas no se puede, hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, no. Si bien alcanza las acciones, no se resume a las mismas, sino que inicia ¿dónde? Inicia en el corazón, en lo más íntimo de tu ser, y es imprescindible para estar cerca de Dios. Como dice el Salmo 24, 3 al 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Las relaciones sexuales fueron diseñadas con el propósito de que los cónyuges, marido y mujer, pudieran intimar de manera muy profunda, logrando un vínculo que va mucho más allá de lo físico, porque hoy en día incluso eso, ¿no? La sociedad piensa que todo se resume a algo físico y luego tú sigues con tu vida como... No, no es así. Va más allá de eso. Es un vínculo permanente que apunta, que refleja la unión de Jesús y su iglesia. Es algo puro, hermoso, santo y al mismo tiempo serio y valioso. No debemos adulterarlo. La pureza sexual se evidencia en una relación con Dios que florece en sumisión a la palabra y que se deleita en su diseño y en la manera en que avanzan sus propósitos. Significa que tu mente y tu corazón están anclados en la pureza de Dios y no en tus deseos personales. Estos anhelos pueden ser legítimos, pueden ser correctos en sí mismos, no tiene nada de malo, porque a veces tachamos, ¿no? En el tabú dejamos como malo toda la sexualidad. No, es un deseo que Dios colocó en nosotros. Somos seres que tienen esa área, esa dimensión sexual. Pero no siempre ese deseo, en ese momento o de esa forma, representa la voluntad de Dios para nuestra vida, ya sea porque no es conveniente o porque no es el tiempo adecuado. La pureza sexual se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Va desde los pensamientos y sentimientos hasta las acciones. Ocurre en ese orden, pero se evidencia de manera inversa. La pureza es una cuestión interna, de lo profundo del ser. Entonces, la inmoralidad sexual, a la cual hacíamos referencia del texto de Tesalonicenses, es todo lo opuesto y también surge desde el interior del corazón. Involucra impulsos de satisfacer anhelos de intimidad y cercanía que pueden llevar a prácticas que son pecaminosas y traen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y esto no tengo que decírtelo yo. Sabes tú de esas consecuencias que te está trayendo. Y sabes, sobre todas las cosas, algo que quiero que quede y que seguiremos conversando del resto de este audio es que Dios quiere liberarte de eso. Y no solo quiere, sino que puede. Si cultivas una vida de pureza sexual, podrás vivir cada etapa de tu vida de manera muy gratificante y plena y quiero que disfrutes eso. Por eso quiero ayudarte con eso. Por eso estamos teniendo este episodio. Ahora, ¿por qué empecé hablando de la pureza sexual? Pensemos que aunque estamos en lo que es el Imperio Romano, Corinto, que es la iglesia a la cual se escribe la carta que estamos leyendo, es una ciudad que se encuentra en la antigua Grecia, ¿no? En lo que era la antigua Grecia. Y no solo se caracteriza por su inmoralidad sexual, sino que la influencia filosófica griega inunda todo el imperio. La forma de pensar es griega. En aquel momento la ideología hedonista era la predominante. ¿Qué es la ideología hedonista? Decía, todo empieza y termina en el placer, o todo lo que genera placer es bueno. E incluso decían, el placer es el objetivo de la vida. Parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Además, el pensamiento griego dualista, ¿qué es lo que hace? Separa la mente del cuerpo. Promueve la idea de que podés hacer lo que quieras con tu cuerpo porque son entidades separadas y distintas. Mente va por un lado, cuerpo va por el otro y no se mezclan. Entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 5 al 7 trata con varios problemas relacionados a la pureza sexual de los corintios y busca resolverlos a la luz del mensaje del Evangelio.
En 1 Corintios 5 leíste que Pablo critica la tolerancia de la iglesia hacia un caso de incesto, donde un hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. O sea, fíjate hasta dónde fue el punto. Usa este ejemplo dentro de otros que sucedían en la iglesia, ¿no? ¿Pero para qué? Para decir a la congregación que necesitan tomar medidas disciplinarias, no para castigar al pecador, sino para restaurarlo y purificar la comunidad, en lugar de hacer como que nada estaba pasando, porque no pueden dar rienda suelta a que cada uno exprese su sexualidad como quiere, detrás de hay que tolerar, que la diversidad o que hay que amar al prójimo. No, sí hay que amar al prójimo y parte de amar es señalar su pecado, con amor y con gracia, pero también con verdad. Dice, no pueden dejar que la iglesia se contamine. ¿Por qué? Porque si no, después termina esto siendo cualquier cosa y no somos diferentes a los que no buscan a Cristo. Ahora, en 1 Corintios 6, Pablo se dirige a la congregación de Corinto con respecto a las disputas y pleitos entre hermanos en la fe. Les aconseja que en lugar de recurrir a los tribunales seculares, deben resolver sus conflictos internamente, bajo la sabiduría de los creyentes, demostrando una actitud de humildad, de perdón, porque si no, ¿qué testimonio estamos dando? Pero volviendo al tema de la pureza sexual, también destaca la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo y llama a huir de todo tipo de inmoralidad sexual, todo lo que vaya en contra del diseño sexual que Dios nos dio. Finalmente, en 1 Corintios 7, se centra en cuestiones relacionadas con el matrimonio y la soltería. Pablo aborda las preocupaciones sobre el matrimonio, el celibato y el divorcio en la comunidad de Corinto. A los casados les aconseja mantener la fidelidad conyugal, entendiendo que se pertenecen el uno al otro y ambos a Dios. Algunos cristianos creían que el matrimonio era una condición pecaminosa, que debía ser evitada y disuelta. Esto era para poder evitar cualquier tipo de tentación que pueda abrirse a partir de allí, yéndose al extremo, ¿no? Contrario del libertinaje que caracterizaba a Corinto. Y otros, aunque estaban casados, le negaban al cónyuge el tener relaciones sexuales porque creían que era exponerse a otro tipo de tentaciones que los lleve a otras acciones que no son correctas. Esto era una práctica conocida como ascetismo. Ya volveremos a ver esto en otras cartas, ¿no? Donde vivían juntos, pero no había nada, ¿no? Solamente había esa convivencia. Ahora, el matrimonio tenemos que entender que no es un compromiso basado en un sentimiento. Es un vínculo sagrado e inmutable. La separación, dice Pablo, no es parte del plan de Dios. El adulterio es la única razón por la cual es permitido. Obviamente, en caso de violencia, abusos, uno debe tomar distancia y separarse del agresor, pero no es lo mismo separarse, tomar distancia, que divorciarse. En caso de separarse por otra razón que no sea la dada por la Biblia, que es el adulterio, Pablo da dos opciones. O te quedas sin casar hasta que la otra persona adultere, o te reconcilias. Y en el caso de que la persona ya estaba casada cuando conoció a Jesús y el cónyuge no es creyente, no lo abandones, dice Pablo. Porque Dios quiere utilizarte como instrumento para hacer de testimonio en tu hogar. Ahora, ojo, esto no es válido para aquellos que no se casaron todavía, ya que ahí sería yugo desigual intencional. Esto es cuando conociste a Jesús y ya estabas en un matrimonio de yugo desigual. Por otro lado, a los solteros, Pablo les aconseja considerar el celibato, o sea, el permanecer solteros para siempre, pero solamente si es por causa de la predicación del Evangelio. La urgencia por llevar a Jesús hacia los demás sería la única razón por la cual renunciar a la idea de casarte por las preocupaciones del esposo, la esposa, los hijos y otros deberes de la vida matrimonial que exigen su tiempo estaría justificado. Pero tienes que estar seguro de que puedes hacerlo y no terminar cayendo por hacerte el espiritual. Si sabes que no podrás, sé honesto contigo mismo, dice Pablo, en la decisión que tomes. Ahora, después de todo este breve repaso, ¿no?, de lo que leíste en 1 Corintios 5 al 7, es importante entender que Pablo no busca hablar sobre el tema del matrimonio en este último capítulo específicamente de forma general. No es un capítulo explicando qué es el matrimonio, sus pros y sus contras, no. Él está tratando en relación con el estado de las cosas que sucedían en la ciudad de Corinto. No saquemos un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto. Él está respondiendo a preguntas específicas que le habían hecho en la iglesia y el compromiso con el que se tomaba la predicación del evangelio porque pensaba que Jesús volvería en sus días. Entonces, a veces puede llegar incluso a sonar negativa la idea que tiene Pablo del matrimonio o incompleta, pero eso es porque estábamos sacando de nuevo un texto fuera de contexto
para usarlo como pretexto. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? ¿Cómo lo llevamos a la vida cotidiana, al hoy, a nuestra propia realidad? Lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios puro. Entonces, al estar unidos a Él, debemos buscar esa pureza. No como un requisito para estar unidos a Él, sino en consecuencia de dicha unión. No porque, la iglesia no me deja hacer esto, me prohíbe hacer tal cosa, no. Sino porque entiendo que fui comprado con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. De nada sirve que hagamos lo que se supone que debamos hacer, pero nuestro corazón no esté convertido. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hacer todo lo que se supone que el cristiano debe hacer en cuanto a la pureza sexual, pero tu corazón no estará entregado a Dios. No se trata de una acción, en primer lugar. Se trata de la entrega del corazón que luego sí me lleva a esa acción. Y eso quiero que te quede hoy. Dios nos llama a la pureza. Y eso significa honrar a Dios con mi cuerpo, renovar mi mente para lo bueno, quitar mis ojos de cosas que no valen la pena, guardar mi corazón por sobre todas las cosas. Ahora, de forma más totalmente real, práctica, que puedas visualizarlo, ¿qué cosa va en contra de la pureza hoy en día? ¿A qué podemos llamar inmoralidad sexual? Pornografía, masturbación, homosexualidad, el sexteo, que es el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, tanto en palabra como en imágenes, videos, stickers o memes. Las personas que están en una relación sin un compromiso, simplemente diciendo, nos estamos conociendo, pero mientras aprovechan todos los beneficios de una relación. Son esos que dicen soltero pero nunca solo, ¿no es cierto? Porque es así, eso tampoco está bien. Se ha normalizado, sí, pero no está bien. El sexo oral fuera del marco del matrimonio, diciendo que, como no hubo penetración, no es fornicación. Ojo con eso. El tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, las caricias y palabras de tono sexual dentro del noviazgo, el convivir con una persona con la que no estás casada, que tanto por ahí lo vemos en TikTok, ¿no es cierto? Cuando me quedo a dormir en la casa de mi novio, viviendo con mi novio, eso no es normal, no está bien. El leer libros de tono erótico, escuchar músicas que promueven dichos actos, ver películas o series donde se fomentan palabras o acciones, el estar, escribirte o llamarte con una persona que está casada, la infidelidad, el adulterio, y todo esto, no porque, el pastor Brian me lo dijo, no. Tampoco porque la iglesia me lo prohíbe, no. Porque Dios es aburrido, no. Sino que como dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La razón por la que decido mantenerme puro es porque estoy unido a un Dios que es puro y no quiero separarme de Él. ¿Tendré tentaciones? Claro que sí, y más en un mundo tan sexualizado, erotizado como el de hoy. Más en la Corinto de nuestros días. Pero la única forma de enfrentar dicha tentación es unidos a Dios. De otra forma, es una batalla que ya perdemos sin siquiera haberla luchado. Antes de finalizar, me parece importante que no olvides que la pureza no es algo que se tiene hasta que se pierde. Es el resultado de estar unido a Dios. Entonces, si tú en este momento dices, Brian, parece que soy miembro de esa iglesia de Corinto que le escribe a Pablo por el tipo de vida que estoy llevando, estás teniendo una vida impura y vienes arrastrando ese pecado por mucho tiempo, préstame tus oídos para lo que te diré a continuación. No todo está perdido. La pureza no es algo que se tiene hasta que se pierde, lo repito, es el resultado de estar unido a Dios. Entonces, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Dios todavía quiere darte la victoria sobre ese pecado. Sé que incluso hasta te cuesta creer esto, pero es Dios diciéndote, no terminé contigo. Hace tiempo vienes luchando con Él. Llegaste a pensar que jamás lograrías salir de ese pecado, pero lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Es a Él a quien debemos buscar, no porque lo merezcamos, uno se va a sentir sucio, indigno, hipócrita, pero son los méritos de Jesús los que nos permiten acercarnos al trono de la gracia, para que su pureza llene nuestra vida para su gloria. Hoy déjame decirte,
Confiesa tu pecado delante de Dios. No importa cuántas veces lo hayas hecho hasta aquí. Vuelve a hacerlo. Pídele que te dé el arrepentimiento que necesitas para dejar esa vida atrás. No será fácil, pero que tu pecado, escucha bien esto, que tu pecado, en lugar de alejarte de Dios, te recuerde cuánto necesitas de Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje que muestra nuestra condenación, nuestra incapacidad y la buena noticia de que Dios quiere y puede librarte de tu pecado para que te reconcilies con Él por toda la eternidad. Porque en Jesús tenemos no solo nuestro Creador, sino también nuestro Salvador e intercesor. El mensaje de Dios para ti es: no te rindas. No importa cuántas lágrimas hayas derramado, quiero darte perdón y libertad. No te conformes. Hoy es el día de volver a mí. ¿Te parece si nos comprometemos a ser una generación pura para Dios? Ojo, esto no significa, a partir de hoy, mágicamente escuché el audio y todo. No. Pero ser intencional con la decisión. Poner un parate y decir: no puedo seguir por este camino. Tengo que hacer algo, voy a hacer algo, me comprometo a hacer algo. Será un proceso. Requiere paciencia a largo plazo para esa transformación, pero perseverancia a corto plazo para cada día buscar al único que puede librarnos de esa condenación. Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. La victoria sobre el pecado no está solo en alejarse de Él, sino sobre todo en acercarse a Dios. Él es quien nos libra. ¿Por qué piensas que lo primero que hace Satanás es hacerte pensar que no puedes ir a Jesús después de lo que hiciste? La pureza sexual tiene dos aspectos: el apartarse y el acercarse. El parar a un tipo de comportamiento y el comenzar otro. En mi propia vida me he dado cuenta de que no puedo tender a enfocar la pureza sexual hacia todos los mandamientos negativos. No hagas esto, no te comportes así, no continúes con ese hábito. Y creo que a veces enviamos el mensaje de que si abandonas todos esos comportamientos perversos, ahí serás sexualmente puro. Pero la pureza sexual es un mandamiento positivo. De hecho, creo que podemos decir que es, antes que nada, un mandamiento positivo. La pureza sexual no se trata solo de evitar lo que es malo, es también buscar y disfrutar lo que es bueno. La pureza sexual no es, al final de cuentas, alejarse del pecado, sino deleitarse en los regalos de Dios. El propósito final no es dejar de persistir en lo malo, sino buscar y disfrutar lo bueno. ¿Por qué? Porque la pureza no es algo que se tiene hasta que se pierde. Es el resultado de estar unido a un Dios que es puro. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, tú conoces las luchas que estamos pasando, cómo nos hacen sentir, por cuánto tiempo las venimos enfrentando y las lágrimas que hemos derramado por ellas. Pero Señor, necesitamos dejar de conformarnos a esta vida donde la inmoralidad sexual en la Corinto de nuestros tiempos se ha normalizado. Queremos ser una generación que, unida a un Dios puro, pueda ser pura. Una generación que intencionalmente busque ese cambio, una generación que no se conforme, sino que, comenzando por la confesión y el ruego por arrepentimiento, podamos volver a acercarnos a ti y poder disfrutar del regalo de la sexualidad que tú nos has dado. Sabemos que no será fácil, Señor, que presentará muchos desafíos, pero hoy queremos tomar una decisión por ti. Estamos cansados de ser esclavos del pecado. Que ese pecado, en lugar de alejarnos de ti, nos recuerde de cuánto te necesitamos. Y a los pies de la cruz, cada día podamos buscar tu perdón una y otra vez y acercarnos a ti hasta que nuestro amor por ti sea más grande que nuestro amor por el pecado. Perdónanos, Señor. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Se extendió un poco el episodio, pero valía la pena. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Envíale este audio a tus amigos, grupo de la iglesia, grupo de allí de jóvenes, para que se sumen también a la comunidad. Y te espero en el siguiente episodio, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.